noche del 29 de febrero del año 2000, John Price, como en tantas otras ocasiones, había acudido a la casa de su vecino para pasar el rato y distraerse. Últimamente, la relación que tenía con Katherine Knight lo abrumaba mentalmente. Había llegado a desconfiar de ella y hasta cierto punto le temía. Justo ese día había hecho un comentario aparentemente casual a sus compañeros de trabajo, diciéndoles que, si faltaba al día siguiente, sería porque la mujer lo había asesinado. Poco antes de las 11 regresó a la casa que compartía con Katherine y al ver que no se encontraba, fue directo a su cama para dormir, ya que en unas horas tendría que levantarse para ir a trabajar. Al día siguiente, su vecino se mostró preocupado por John al ver que su coche seguía aparcado frente a su casa, comportamiento inusual en él, pues no solía ausentarse de su trabajo salvo por causas de fuerza mayor. A esto se sumó la presencia de su compañero de trabajo, que había acudido a su casa enviado por el jefe de ambos para corroborar que se encontrara bien. Los dos hombres se dirigieron al umbral de la puerta y tocaron el timbre. Al no obtener respuesta, intentaron llamarlo a través de la ventana de su habitación, pero al ver que no se encontraba, y peor aún, al observar gotas de un fluido color rojo sobre el piso, temieron lo peor, así que de inmediato llamaron a la policía. Minutos después, el agente Scott Matthews y el sargento Graham Forlonger arribaron al lugar y entraron directamente por la puerta trasera. Una vez adentro, el horror sustituyó a la intriga. Lo que presenciaron los perturbó sobremanera. El 24 de octubre de 1955, en Tenterfield, Katherine Knight nació siendo la menor de las gemelas concebidas por Barbara Rugen y Ken Knight. Uno de los eventos que marcaron su juventud fue la inesperada muerte de su tío Oscar Knight, quien en 1969 se había quitado la vida, dejando devastada a Katherine. La joven, que solía ser muy reservada, había cultivado una muy buena relación con él, y aparte de su hermana gemela, Oscar era la única persona cercana a ella. Katherine desde pequeña fue testigo del violento comportamiento y abuso de alcohol de su padre, que siempre solía forzar a su madre a tener intimidad con él varias veces al día. Bárbara frecuentemente tenía conversaciones con sus hijas, donde les revelaba detalles privados sobre su vida sexual con Ken, confesándoles lo mucho que odiaba acostarse con su pareja y en general cuánto detestaba a los hombres. Más adelante, esto tendría un impacto significativo en la vida de Katherine, que al no tener un buen referente, tuvo que experimentar en carne propia con una de sus parejas, aquello de lo que su madre tanto se quejaba, y cuando decidió buscar un consejo en ella, Bárbara le dijo que simplemente lo soportara y dejara de quejarse. Su respuesta no hizo más que alimentar la incipiente conducta agresiva de Katherine, por lo que su carácter, cuidadosamente estructurado para ser amable en apariencia, escondía en sus profundidades una incontrolable ira explosiva que salía a flote a la menor provocación. Al abandonar la escuela a los 15 años, sin haber aprendido a leer ni escribir, consiguió un empleo en una fábrica de ropa. 12 meses más tarde, abandonó este trabajo y probó suerte en el matadero local, donde debido a su habilidad con los cuchillos, fue rápidamente ascendida a deshuesadora y por primera vez obtuvo su propio juego de cuchillos de carnicero. Era tal su pasión por lo que hacía en su trabajo que llevó a su casa los cuchillos y los colgó encima de su cama para que siempre estuvieran a su alcance en caso de que lo necesitara, hábito que posteriormente mantuvo en todas las casas donde vivió.
Catherine conoció a David Kellett en 1973, cuando fue contratado en el matadero después de haber sido despedido de su antiguo empleo. Pronto se hizo amigo de su hermano y así fue como poco a poco entablaron una amistad. Era frecuente que David se viera envuelto en altercados físicos con otros hombres, en donde Catherine, sin dudarlo, intervenía a punta de puños para ayudarlo. Con el paso del tiempo, ambos desarrollaron profundos sentimientos el uno por el otro, y en 1974, cuando ella tenía 18 años, se casaron, luego de que Catherine lo convenciera. Justo antes de iniciar la ceremonia, Bárbara le advirtió al novio que tuviera cuidado con su hija, ya que si se le ocurría engañarla o tratarla mal, lo mataría. Más tarde, ese mismo día, un conmocionado David despertó precipitadamente para luchar por su vida, forcejeando con su recién esposa, quien estaba sobre él y tenía sus manos alrededor de su cuello, apretándolo con furia porque el hombre se había quedado dormido después de tener intimidad con ella en 3 ocasiones, pues a Catherine le parecía muy poco. Episodios violentos como este plagaron su matrimonio, además de que David le fue infiel en varias oportunidades. En una ocasión, Catherine, estando embarazada de su primer hijo, perdió los estribos y quemó la ropa y calzado del hombre. También lo golpeó con una sartén en la cabeza, fracturándole el cráneo, e incluso llegó a amenazarlo con sus cuchillos. En mayo de 1976, poco después del nacimiento de su hija, a quien nombraron Melissa Ann, David abandonó a Catherine, incapaz de seguir soportando su comportamiento posesivo y violento. Se mudó sin previo aviso y se fue a vivir a Queensland con una mujer con la que había estado saliendo las últimas semanas. Días después, una Catherine devastada y furiosa dejó a su pequeña de 2 meses sobre las vías del tren con la intención de que fuera arrollada. Se marchó del lugar, robó un hacha y en plena vía pública amenazó a varios transeúntes con el afilado instrumento. Afortunadamente, la pequeña fue rescatada por un hombre que transitaba por el lugar. Luego del incidente, Catherine fue ingresada al Hospital St. Elmo en Tamworth, donde le diagnosticaron depresión posparto y tuvo que pasar varias semanas ahí para ser tratada. Unos pocos días después de ser dada de alta, Catherine atacó a una conocida con uno de sus cuchillos, hiriéndola en el rostro e intentando obligarla a que la llevara a Queensland para buscar a su esposo. La mujer no tuvo más opción que ceder. Sin embargo, al detenerse en una gasolinera para cargar combustible, escapó y denunció el hecho a la policía. Y en el momento en el que los oficiales arribaron al lugar, Catherine agarró a un joven a la fuerza y lo tomó como rehén, amenazándolo con un cuchillo. Después de ser sometida por los oficiales, fue llevada a un hospital psiquiátrico. La policía informó sobre esto a David, quien abandonó a su novia en Queensland y regresó a casa de su madre en Aberdeen para apoyar a Catherine, como ella en el pasado lo había respaldado tantas veces. Luego de ser dada de alta el 9 de agosto de ese año, bajo el cuidado de David y su madre, la familia se mudó a la ciudad de Ipswich, donde posteriormente Catherine consiguió un empleo en una fábrica de carne. El 6 de marzo de 1983, la pareja tuvo a su segunda hija, a quien llamaron Natasha Marie, y sorpresivamente, en 1984, sin mediar palabra alguna, Catherine tomó a su hija y abandonó a David para mudarse a casa de sus padres en Aberdeen, donde consiguió trabajo en el matadero local, hasta que una lesión en su espalda le impidió continuar, por lo que tuvo que ser pensionada.
Después de varias relaciones fallidas, en 1986, Katherine conoció a David Saunders, un minero de 38 años, con 2 hijas de un matrimonio anterior, que pronto se enamoró de la apariencia encantadora y alegre de la mujer. Su relación iba de maravilla en un inicio, pero el lado oscuro de la mujer no tardó en salir a flote. David se mudó a casa de Katherine y sus hijas, pero no se deshizo de su departamento, cosa que molestó a una celosa Katherine, que constantemente lo acusaba de serle infiel. En mayo de 1987, la mujer tomó a un cachorro que le pertenecía a las hijas de David y frente a él, con uno de sus cuchillos, le cortó la garganta, haciendo alusión a lo que le podría pasar al hombre si se atrevía a engañarla. A pesar de todo, en junio de 1988, Katherine dio a luz a su tercer hija, a quien llamó Sarah. Esto los llevó a adquirir una casa propia unos meses más tarde, sitio que la mujer decoró a su gusto con pieles de animales, cráneos, trampas de caza oxidadas, machetes, entre otras cosas. Luego del incidente en donde Katherine golpeó el rostro de David y después lo apuñaló con unas tijeras, el hombre regresó a su antiguo departamento. Una semana después, volvió para llevarse sus cosas, pero se encontró con que la mujer había cortado y echado a la basura toda su ropa. Varios meses más tarde regresó para visitar a sus hijas y se topó con que Katherine había acudido a la policía para solicitar una orden de restricción, alegando que temía por su vida y la de sus hijas. En 1990, Katherine quedó embarazada de John Chillingworth, de 43 años, con quien había salido en un par de ocasiones. Al año siguiente, dio a luz a un varón, a quien llamó Eric. La relación intermitente con John duró alrededor de 3 años, antes de que ella lo dejara definitivamente para irse a vivir con otro hombre con el que había estado saliendo recientemente. John Price, nacido el 4 de abril de 1955, era un hombre carismático y muy querido en el pueblo. Padre de 3 hijas y divorciado en 1988, había quedado a cargo de 2 de sus hijas mayores. En 1993 conoció a Katherine y no pasó mucho tiempo antes de que se les viera juntos por todos lados. John estaba al tanto de la reputación que precedía a Katherine cuando permitió que viviera bajo su mismo techo en 1995. A sus hijas les agradaba la mujer. John, por su parte, estaba prosperando en su trabajo de minero y, a excepción de unos cuantos momentos de discusiones acaloradas entre ambos, todo marchaba muy bien. Sin embargo, Katherine no estaba del todo satisfecha. Ella quería dar el siguiente paso en su relación, pero John aún tenía sus reservas y sentía que las cosas marchaban bien, así como estaban. En 1998, después de que la pareja discutiera intensamente por el tema del matrimonio, Katherine, encolerizada, ideó un plan para desquitarse. Reunió varios objetos que John se había robado de su trabajo, lo videograbó y envió la cinta a su jefe. En consecuencia, fue despedido del trabajo que había mantenido durante 17 años, a pesar de que los artículos en cuestión eran botiquines médicos vencidos que John había recogido del basurero de la empresa. Ese mismo día, al regresar a la casa y enfurecido por lo que la mujer había provocado, la echó, alimentando el creciente rencor de Katherine. Sin embargo, unos meses más tarde, John la buscó para reanudar su relación, con la condición de que vivieran separados. Katherine aceptó, pero eso no evitó que su desprecio hacia él siguiera creciendo.
Harto del comportamiento errático de Catherine, John decidió echarla definitivamente de la casa. El 29 de febrero del 2000, antes de dirigirse a su trabajo, hizo una parada en la Corte de Magistrados de Scone para solicitar una orden de restricción contra su pareja, temeroso de que pudiera hacerle algo a sus hijas o a él. Luego se dirigió a su trabajo, donde entre una conversación y otra soltó un comentario que preocupó a sus compañeros, quienes le aconsejaron que no regresara a casa, a lo que él respondería que temía que Catherine asesinara a sus hijos si él no regresaba. Más temprano ese día, Catherine había estado por la ciudad comprando lencería para la noche que había planeado. También dejó a los pequeños con su hija mayor. Ya en la noche, arribó a la casa poco después que John y vio que estaba dormido. Fue a la sala y se sentó a ver la televisión durante algunos minutos. Luego decidió darse un baño. Posteriormente, despertó a John para tener intimidad, después de lo cual el hombre se quedó dormido. En cierto momento, John fue despertado por un dolor punzante en su pecho. Abrió los ojos a la oscuridad de la noche y se encontró con el frío rostro de Catherine, blandiendo uno de sus cuchillos con la hoja afilada empapada en un espeso fluido color rojo que también sintió emanar de su pecho. Colocó una de sus manos en la herida y con la otra tanteó la mesita de noche tratando de encender la lámpara. Agitado por la conmoción, se levantó y trastabilló con dirección a la puerta principal. Su verdugo lo observaba sin moverse de su sitio, y en cierto punto de su trayecto, estando a unos pocos pasos de su objetivo, fue arrastrado por el pasillo que conducía a la salida que nunca logró alcanzar. Su autopsia reveló que fue apuñalado en 37 ocasiones, tanto en el frente como en la parte posterior de su cuerpo. Varias horas después, Catherine, haciendo uso de sus habilidades con los cuchillos, tomó el cuerpo de John y con la afilada hoja, centímetro a centímetro, separó la piel del músculo con tal precisión que al final quedó una especie de carcasa humana, la cual colocó sobre un gancho para carne que estaba en el umbral de la puerta que conectaba la cocina y la sala de estar. Luego separó su cabeza del resto del cuerpo y la cocinó en un caldo con verduras y especias. También cortó porciones en forma de bistec provenientes de sus glúteos y los colocó en bandejas dentro del horno, los cuales pensaba acompañar con puré de papas y gravy. Preparó la mesa con platos y cubiertos, colocando al lado de cada lugar los nombres de los hijos del hombre, escritos en pequeños papeles, señalando el sitio que le correspondía a cada uno. Horas más tarde, la dantesca escena sería presenciada por los oficiales de la policía, que no daban crédito a lo que sus ojos veían. Unos cuantos pasos más adelante, en el piso de la sala de estar, estaban los restos que no habían sido empleados en las aberrantes preparaciones. Dentro del baño hallaron unas prendas de lencería color negro, empapadas con el denso líquido de olor metálico, así como pequeños trozos de músculo pegados a la tela. Finalmente, Catherine fue hallada en la habitación principal, parcialmente inconsciente debido al uso de medicamentos, en un intento fallido de terminar con su vida. Catherine fue entrevistada el 4 de marzo, asegurando no recordar nada. Alegó que lo último que su memoria almacenó fue que llegó a la casa y miró televisión. Supuso que luego se había quedado dormida, hasta que fue despertada por la policía. Sin embargo, nadie le creyó.
El psiquiatra que la evaluó la diagnosticó con trastorno límite de la personalidad, una condición mental que lleva al paciente a experimentar emociones turbulentas o inestables, llevándolos a comportarse de manera impulsiva y ser hipersensibles al rechazo y abandono que a menudo derivan en relaciones interpersonales caóticas. Por el cargo imputado el 8 de noviembre, Katherine Knight fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en todo momento mantuvo su inocencia. La apelación de su abogado fue desestimada en septiembre de 2006, convirtiéndola en la primer mujer en la historia de Australia en recibir esta sentencia.